¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. En China, un país que cuenta con alrededor de 600 millones de habitantes rurales, el desarrollo de las zonas rurales ha sido siempre un asunto de suma importancia. Por eso, por 15º año consecutivo, el documento central número 1, que refleja las prioridades políticas, se ha dedicado a la agricultura, los campesinos y las zonas rurales. Y el de este año traza la hoja de la ruta para la vitalización rural. ¿Cómo es la estrategia de vitalización rural? ¿Cuáles son los terrenos más débiles en los que se debe tomar medidas concretas? Para el presente y el futuro del desarrollo rural de China, hoy vamos a conversar con la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señora Lin, gracias por acompañarnos en diálogo. Con mucho gusto. Gracias. Primero, vamos a conocer más detalles sobre esta hoja de ruta para la vitalización rural de China. La estrategia de la vitalización rural fue presentada en octubre pasado en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China como una de las claves para desarrollar una economía modernizada. Y según el documento central número 1 de 2018, perseguir la vitalización rural es una tarea histórica esencial para cumplir las metas de modernización de China y construir una sociedad modestamente acomodada. Para garantizar una aplicación exitosa de la estrategia, el gobierno definió varias labores y elaboró un cronograma específico. Para 2020 deberá haber sido establecido un marco institucional y un sistema de políticas para la estrategia. Para ese entonces, ni un solo ciudadano chino deberá estar viviendo por debajo de la línea de pobreza existente y la productividad y el suministro agrícolas deberán haber mejorado sustancialmente. Para 2035, se deberán haber concretado progresos decisivos con la modernización básica de la agricultura y las zonas rurales. Cada uno de los ciudadanos chinos, sea en las ciudades o en las zonas rurales, tendrá igual acceso a los servicios públicos básicos. Habrá, además, una mejor integración urbana-rural. Para 2050, las áreas rurales deberán ser el escenario de una vitalización completa. El paquete de políticas incluye un desarrollo agrícola de mejor calidad, la protección de los recursos naturales y culturales y garantizar la calidad de las labores para reducir la pobreza. La estrategia también busca brindar mejor educación y servicios médicos, perfeccionar las infraestructuras e instalaciones, profundizar las reformas al uso de la tierra y los derechos de propiedad colectiva, así como llevar a cabo más capacitaciones y elevar los incentivos para establecer un equipo más fuerte a fin de apoyar el desarrollo rural. Señora, sabemos que el año pasado el presidente chino Xi Jinping planteó la estrategia de la vitalización rural y después esta estrategia viene avanzando. A comienzos de este año el gobierno también ha trazado una hoja de ruta para el desarrollo de esta estrategia. Para comenzar, ¿podría explicarnos un poco sobre esta estrategia? ¿De qué se trata? Como sabemos que en el año 2005 en todo el país empezó la construcción de la nueva zona rural y por eso esta estrategia, es decir, la estrategia de vitalización rural, que se puede decir la versión 2.0 de la vieja estrategia Sí. Sobre el desarrollo rural y proponiendo los metas más altos de desarrollo. Sí. Y según esta estrategia, en el futuro el desarrollo rural de nuestro país destaca aún más el patrón de desarrollo de la producción, de la vida, también de la ecología. Y en el futuro la integración de la ciudad y el campo no solamente refleja en la reducción de los ingresos entre los ciudadanos y campesinos, sino también refleja en la reducción de la diferencia de los medio ambiente, de la vida también. Y por eso en el futuro el ambiente ecológico de la zona rural se convertirá en una ventaja para retener
a los campesinos Sí, y claro. atraer a los ciudadanos. Es cierto. Bueno, aunque esta es la primera vez que planteamos este concepto de vitalización rural, este trabajo de las zonas rurales siempre ha sido una prioridad para el gobierno. Entonces, ¿qué valoración tiene usted sobre los principales progresos de China en el desarrollo rural a lo largo de estos últimos 40 años después de la reforma y apertura? Y para usted, ¿cuáles son los principales problemas que estamos todavía enfrentando? En resumen, me parece que hay tres aspectos que destacar. Sí. En primer lugar, la producción agrícola tiene un aumento sustancial. Y tomando la producción de cereales como ejemplo, y la producción de cereales del año 2017 llegó a 618 millones de toneladas, Sí. el doble de la producción de 1978. Y me parece que el segundo logro es el cambio de los campesinos, como por ejemplo el ingreso neto anual de los campesinos en el año 78 solamente era 134 yuanes, pero en el año 2017 llegó a 13.000 yuanes. Sí. Y el tercer logro tiene que ver con el desarrollo rural. Sí. Por ejemplo, en la zona rural se ha realizado la educación obligatoria gratuita y también el nuevo sistema médico colaborativo rural ha cubierto básicamente a todos los campesinos. Claro. Pero también, como has mencionado, que también existen muchos problemas, Sí. como por ejemplo el costo de la producción agrícola de nuestro país Sí. todavía es muy alto, y el nivel de modernización es bajo. Claro. Por eso ahora es un modelo de consumo excesivo de recursos para reemplazar la producción agrícola. El desequilibrio demográfico en la zona rural también es un problema. Y como sabemos que ahora los jóvenes campesinos, muchos de ellos van a la ciudad para trabajar. Claro. Y los residentes rurales, la mayoría de ellos son ancianos, Sí. mujeres, niños y niños también. Ese es un fenómeno que siempre podemos ver en unas zonas rurales, que un anciano está cuidando a un niño muy pequeño y sus padres abandonaron su pueblo para ir a las ciudades a buscar trabajo. Claro, eso afecta mucho a su vida. Yo creo que este objetivo fundamental de la vitalización rural es mejorar la vida de los ciudadanos rurales. Claro, yo creo que esto se refleja en varios aspectos, como lo que usted acaba de mencionar. Hay que mejorar el ambiente ecológico de las zonas rurales, hay que mejorar la estructura de sus industrias, pero yo creo que lo básico y lo fundamental es económicamente mejora su vida. Por una parte, reducir la pobreza de las zonas rurales, eliminar la pobreza de las zonas rurales, y por otra parte, reducir la diferencia de ingreso entre los residentes de las zonas urbanas y las zonas rurales. No sé si usted ha encontrado algunos proyectos o planes para resolver estos dos problemas en esta hoja de ruta. En el aspecto de la reducción de la pobreza, en primer lugar, dar la prioridad a la reducción de pobreza de forma precisa. Sí. Además, destacando aún más la reducción de la pobreza a través del desarrollo industrial, a través de la reubicación y también a través de las asistencias. Y en segundo lugar, debemos hacer más esfuerzos para resolver el problema de la pobreza de las zonas con la pobreza profunda. Y
En el tercer lugar, hay que estimular el motor endógeno de los pobres. Es decir, debemos estimular a los pobres a enriquecerse a través de sus propios trabajos. Sí. Y finalmente hay que fortalecer la responsabilidad y supervisión para la reducción de la pobreza y fortalecer la administración de los fondos para salir de la pobreza y prevenir el fraude y también en el aspecto de la reducción de la diferencia entre la ciudad y el campo. Sí. En primer lugar se propone dar la prioridad a la educación rural. Sí. Y para promover a más campesinos a aceptar la educación de bachillerato y la educación superior también. Y además tenemos que aumentar el ingreso de los campesinos y realizar la diversificación del desarrollo rural y también aumentar las oportunidades de empleo para los campesinos. Y además me parece que infraestructura rural también es muy importante. Claro. Por eso se propone la construcción de alto nivel de infraestructura rural. Sí. Y además se fortalece la construcción del sistema de protección social también. Y además, como sabemos que en la zona rural el problema de saneamiento del sistema médico también es un aspecto muy importante para ellos. Y finalmente también existe una meta de mejorar el asentamiento humano, sobre todo el tratamiento de basuras, el tratamiento de aguas residuales, etcétera. Claro. Yo creo que la tierra, el capital y los recursos humanos son tres factores claves para el desarrollo de las zonas rurales. A continuación, pienso que podemos ver uno tras otro estos tres factores, a ver si hemos buscado una vía para resolver los tres problemas para el desarrollo rural. Entonces, comenzando desde la tierra, porque el régimen agrario de China es muy diferente de los de otros países. Para conocer mejor sobre este tema, quiero primero invitarle a usted que nos haga una breve presentación sobre el régimen agrario de China. ¿Cómo es este régimen? Después de la fundación de la República Popular China, el régimen de la tierra rural experimentó varias reformas y en el año 78 se estableció un nuevo régimen de la tierra rural, caracterizado por la propiedad colectiva y la gestión familiar contratada y la estabilidad del derecho de contratación a largo plazo y también el fomento de la circulación de la tierra rural, de lo recal. Y es decir, en la zona rural de China, la propiedad y el derecho de uso de la tierra separan. Es decir, la aldea contrata la tierra a los hogares contratados para su funcionamiento y el uso, y los hogares contratados contribuyen a una cuota al Estado o a la aldea, y luego el resto de la cosecha pertenece a los hogares contratados. Y después de realizar este régimen, ha llevado a cabo
2 rondas de contratación, comenzando con un periodo de 15 años Sí. y luego extendiéndose por 30 años Sí. más. Y durante el año pasado, cuando el presidente Xi Jinping presentó el informe del 19º Congreso del partido, dijo que la segunda ronda de la contratación Sí. se extenderá Sí. por otro 30 años. Sí, yo creo que esta vez una innovación en cuanto al régimen de tierra es muy llamativo, porque sabemos que antes existe una diferencia en cuanto a la riqueza entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Es que en las ciudades, si una persona tiene una vivienda, eso significa cierta cantidad de dinero, porque es su propiedad, ¿no? Pero en las zonas rurales, como explica usted, las viviendas, las tierras residenciales tienen una propiedad colectiva y los campesinos tienen el derecho de usarlo, de contratarlo para vivir. Pero eso no tiene nada que ver con riqueza personal. Entonces, esta vez, con este cambio, yo creo que el gobierno quiere que estas viviendas de las zonas rurales también puedan beneficiar más a los residentes rurales. Entonces, esta vez planteó una innovación, que es tratar de ampliar el derecho de uso de los terrenos residenciales en las zonas rurales a base de garantizar, claro, la propiedad colectiva y garantizar que los campesinos tienen ese derecho de contratación de las zonas, de las tierras residenciales. ¿Cómo ve usted esta innovación, digamos, o esta reforma? Me parece que la separación de los 3 derechos sobre la tierra residencial en la zona rural últimamente es un tema de mayor preocupación. Sí. Generalmente la tierra residencial quiere decir una tierra con propiedad colectiva, claro, como has mencionado, y luego se distribuye a los campesinos sí, para construir su propia vivienda, para vivir. Y originalmente la tierra residencial solamente tiene 2 derechos, o sea, la propiedad y el derecho de uso. Y ahora aumenta el derecho de contratación. Sí. Por eso la separación de los 3 derechos quiere decir la propiedad también pertenece a la aldea, sí, y el derecho de tratación pertenece a los campesinos, sí, ¿sí? Y el derecho de uso será más flexible, sí. ¿sí? Es decir, en el futuro el derecho de uso de la tierra residencial en la zona rural se puede comprar y vender, se puede convertir en un ingreso de los campesinos. Claro. Pero en cuanto a cómo hacerlo específicamente, todavía está en exploración. Sí. Solamente se ha llevado, se ha puesto a prueba en unas zonas. Y de todas maneras me parece que la reforma de la tierra es un tema de mayor preocupación, de suma importancia. Sí. También por eso debemos tratarlo con cautela, Sí, claro. porque implica los intereses de millones de campesinos. Exacto, exacto. Otro problema que hay que resolver, yo creo que es de dónde vienen los fondos para construir las viviendas, las zonas rurales. Sobre esto, el gobierno ha planteado 3 canales. Primero, garantía fiscal. Claro, eso es fácil de entender, que el gobierno va a pagar para la construcción. El otro es apoyo financiero. Y el último es la participación del capital social o de los recursos sociales.
¿Cómo explica usted los otros dos fuentes o canales del fondo, del dinero? Creo que el apoyo financiero tiene dos implicaciones. La primera es que mejorar la participación de los capitales industriales y comerciales. Claro. Durante estos años, últimos años, el capital industrial y comercial ha participado mucho en la construcción de la zona rural. Sí. Y en el futuro debe concentrarse más en algunas áreas específicas, Sí. como por ejemplo la manufacturación rural, el servicio y también la construcción de plataformas de marketing y también la cooperación con los hogares rurales y también la integración de los sectores primarios, secundarios, terciarios, etc. La segunda implicación es movilizar más recursos financieros al desarrollo rural, Claro. sobre todo algunas áreas importantes, para satisfacer las demandas diversificadas de desarrollo rural. Y en el futuro algunos bancos tienen más funciones determinadas para fortalecer sus servicios financieros, su apoyo, etcétera, y también para ampliar el apoyo de crédito al desarrollo rural. Y en cuanto a la participación social, me parece que implica el capital también, pero también la tecnología y personales, talentos. Es decir, debemos crear más condiciones mejores para incorporar más capitales sociales a la construcción de la zona rural y promover la incorporación de tecnologías personales adecuados a los campos y estimular la cooperación entre las empresas y los hogares rurales para elevar el nivel de modernización de la zona rural y crear también más empleos para los campesinos y también aumentar sus ingresos. Y por último, el factor que es la persona, los talentos, los profesionales que puede ayudar al desarrollo de las zonas rurales. Ahora es un problema que estamos enfrentando. Mucha gente sale para ir a otro país, a otras ciudades a buscar su desarrollo. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo podemos conservar los talentos y los profesionales para el desarrollo rural? Y la estrategia de vitalización rural propone 5 medidas sobre los talentos. La primera es formar los campesinos profesionales de nuevo tipo. Y la segunda medida es fortalecer la construcción de los equipos de los campesinos profesionales. Y la tercera medida es jugar el papel de los talentos profesionales científicos y tecnológicos. Y la cuarta medida es estimular a todos los sectores sociales incorporarse a la construcción rural. Y la quinta medida es crear más mecanismos de fomentar, introducir y usar a los talentos. Y me parece que todas estas medidas son muy buenas. Pero además de todas estas, me parece que también hay que perfeccionar más el problema de retorno
Sí. de los talentos de los profesionales. Ujú. Porque en realidad muchos talentos, muchos profesionales provienen del campo, de la Sí. zona rural. Esta vez el gobierno estimula un desarrollo de calidad de las zonas rurales. Claro, para esto estimula al establecimiento de un sistema económico más completo, compuesto por la agricultura, la industria y del sector de servicios. Es más completo. En estos últimos años hemos visto que muchas aldeas ya han comenzado a desarrollar el turismo para aumentar el ingreso de la aldea y también de los pobladores. Además del turismo, ¿qué otras vías también para ustedes son recomendables para el desarrollo de las zonas rurales? Además del turismo, me parece que el servicio de cuidado de los ancianos Ajá. y el comercio electrónico rural también tienen un gran espacio para desarrollar. En cuanto al comercio electrónico rural, este modelo no solamente ayuda a promover a los productos agrícolas, sino también ayuda a los campesinos a disfrutar, de productos industriales y de consumo de alta calidad, Sí. a precio bajo. Sí. Y por eso resolviendo la inconveniente por la falta de los centros comerciales grandes y supermercados en la Sí. zona rural. Y además me parece que el comercio electrónico también tiene otras funciones, tales como reunir a los manos de trabajo, Ajá. manos de obra, Sí. para capacitarlos. Y en cuanto al servicio de cuidado de los ancianos, en los países europeos, los recursos urbanos y rurales se fluyen bidireccionalmente. Es decir, los jóvenes ingresan a la ciudad y los ancianos van al campo. Por ejemplo, en el periodo de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, para vitalizar el campo, la zona rural, tomaron muchas medidas para mejorar el medio ambiente rural y la construcción de vida de la zona rural, Sí. Para atraer a más ancianos para vivir en el campo. Y además, cuando los ancianos van al campo, sus casas están desocupadas. Sí. Por eso se resuelve el problema de la vivienda de los jóvenes. Claro. Por eso me parece que después de realizar la estrategia de vitalización rural de China, nuestro país también se espera realizar el desarrollo coordinado entre la ciudad y el campo a través de esta ruta. Sí, yo creo que también hay que actualizar la producción agrícola. Por ejemplo, antes lo que producimos principalmente en las zonas rurales son las primarias, pero ahora yo creo que hay que, por ejemplo, establecer unas fábricas para elaborarlo, para producir unos productos con mayor valor agregado. Eso también podría ser una vía. Sí, claro. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.